¿Ustedes cuál creen que sería el resultado si en cualquiera de estos buscadores online pusiéramos la palabra jugar? Miren lo que nos sale en este buscador específico. La gran mayoría son niños y niñas, chiquitos, menores de 10 años, jugando con pelotas de fútbol, con plastilina, dibujando, haciendo varias actividades. Pero hagamos el mismo ejercicio y busquemos la palabra estudiar. Miren el cambio. Nos salen personas mayores, nos salen personas estresadas, personas enterradas en libros, personas que se ven como en equipo, pero en su gran mayoría tienen la cabeza agachada. Y toda esta búsqueda nace de lo siguiente. Y es que yo fui profesora universitaria, todavía lo soy, pero hace muy poco tiempo empecé a estudiar nuevamente. Y cuando empecé a estudiar nuevamente, me empecé a sentir rara. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Me empecé a sentir perdida, no sabía muy bien qué era lo que me estaba pasando, me sentía desubicada, no conectaba, todo el tiempo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? Y de repente llegó a mí esta cosa que fue súper clara y fue, estoy recibiendo una educación absolutamente clásica. Estoy recibiendo una educación tradicional, estoy recibiendo una educación jerárquica y estoy recibiendo una educación que uno esperaría recibir. Pero nada más allá de eso estaba pasando. Eso mismo puede pasar con este ejemplo. Y es un ejemplo que yo utilizo muchísimo en mis clases y que me encanta ponerlo y que hoy lo quiero hacer con ustedes. Y es, ¿cuál es la mitad de 8? La gran respuesta y la mayoría de las veces, la respuesta que recibo es que la mitad de 8 es 4. Pero quiero que paren un segundo y piensen un poquito más. ¿Qué otra podría ser la mitad de 8? La mitad de 8 podría ser un 0, podría ser un 3, podría ser una C, podría ser una S, podría ser una E, podría ser una O y una C, o una H y una O. Podría ser un ojo, podría ser un montón de cosas. Y eso mismo que pasa con este ejemplo del 8 es lo que pasa con la educación. Y es que la educación puede ser tradicional, puede ser jerárquica, pero también puede ser divertida. Y también puede ser concebida y puede ser entendida a través del juego. Este concepto que vamos a ver a continuación es el concepto de Homo Ludens. Fue acuñado hace muchísimos años, en los años 30, y hasta el día de hoy a mí me parece que tiene un aporte gigantesco. Y es que el Homo Ludens lo que plantea es que los hombres y las mujeres, digamos, como sociedad, entendemos el juego como algo que nos trae significado, como algo que llena nuestra cultura, como algo que nos muestra distintas cosas de lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos. Miren la siguiente búsqueda. En este caso escogí Google Scholar y puse la palabra juego y educación. Miren cuántos resultados aparecen. Estamos hablando de que hay 5.800.000 resultados solamente en este buscador. Son millones de resultados. Hay resultados que datan desde 1970 y pico, 1920, 1910. Desde ese momento ya se estaba hablando de la importancia del juego en la educación. Se estaba hablando de la conexión que existía entre el juego y la educación. Pero, y esta es una pregunta que quiero hacerle a todos, y es, piensen ustedes después de su educación primaria, ¿cuántas veces los pusieron a jugar para aprender? ¿Cuántas veces ustedes aprendieron jugando en una clase de matemáticas, en una clase de historia, en una clase de sociales? Más allá de educación física, ¿cuántas veces en su pregrado sus profesores los pusieron a jugar? En sus especializaciones, en sus maestrías, en sus doctorados, en sus trabajos. ¿Cuántas veces los han puesto a jugar? La respuesta a veces es muchas veces. La respuesta a veces es muy pocas.
La respuesta a veces es nunca. Y yo he hecho esta pregunta varias veces y en mi experiencia, la respuesta que más he recibido es muy poquito. Nos han puesto a jugar muy poquito. Y muy posiblemente la razón por la que nos han puesto a jugar muy poquito es porque el juego se interpreta y se ve como algo que solo hacen los niños. Pero aquí no solamente cuenta mi experiencia, estamos hablando de que Harvard está hablando de la importancia del juego en la educación. También el Lego Foundation está hablando de cómo el juego y la educación nos traen un montón de cosas positivas en nuestras capacidades sociales. También vemos como el Proyecto Cero, que es una de las instituciones más importantes en este tema, nos muestra que no solamente el juego sirve para los niños, sino también para los adultos y cómo a través de jugar aprendiendo, las consecuencias de ese aprendizaje son mucho mayores y vemos cómo esto avanza, crece, se vuelve mucho más integral. Y creo que hacia eso va la apuesta, va hacia un aprendizaje un poco más integral. Y esto es solamente la teoría. Pero creo que es importante que vayamos a la práctica. Y en la práctica vemos lo siguiente. Entonces, esta soy yo parada en mi salón de clases con una tormenta de fondo. Y esa tormenta de fondo no está ahí porque sí. Esa tormenta de fondo está ahí porque mis estudiantes estaban haciendo un ejercicio en donde tenían muy pocos recursos algunos, un poquito más de recursos otros y un poquito más otros de ellos. Y con esos recursos que tenían que construir una tormenta. Y esa tormenta tenía que ser fuerte y tenía que ser poderosa y tenía que llamar la atención y tenía que asustar como lo hacen las tormentas reales. Pero, ¿qué había detrás de eso? ¿Qué había detrás de esta tormenta? ¿Yo por qué pongo a estudiantes de último semestre de administración a construir una tormenta? Y es porque estaba el concepto de recursividad. Yo quería que aprendieran acerca de la recursividad, que aprendieran haciendo, que aprendieran jugando lo que significaba la recursividad. Vamos a otro ejemplo. Estos piratas que ven corriendo estaban buscando un tesoro. Una vez más, estudiantes de pregrado, administradores, listos para graduarse, varios de ellos ya haciendo sus prácticas. ¿Por qué están corriendo a través de toda una universidad disfrazados de piratas? No es Halloween, estamos hablando de que esto es en febrero. Y lo que estaban haciendo era que en cada una de las pistas que estos estudiantes estaban encontrando, estaban resolviendo diferentes desafíos relacionados con el tema de la clase. En este caso, creatividad, innovación. Estaban aprendiendo a través de pistas que los llevaban a hacer búsquedas en Google, los llevaban a resolver crucigramas, los llevaban a seguir instrucciones, los llevaban a tener que buscar en lugares en donde usualmente no buscarían cosas. ¿Todo con qué fin? Con que aprendieran unos conceptos que yo fácilmente hubiera podido enseñarles en una clase magistral parada enfrente de ellos dictándoles lo que significaban. Pero, ¿qué se llevan ellos cuando hacen algo? Cuando involucran su cuerpo, cuando involucran una actividad distinta a simplemente la sensación de estar aprendiendo. Acá no tenían esa sensación de estar sentados en un salón de clase aprendiendo. Tenían una sensación distinta, que desde mi punto de vista es mucho más valiosa. Y es una sensación muy poderosa, y es yo estoy haciendo algo diferente, la estoy pasando bien. Y eso no está impidiendo que aprenda, al contrario, me está ayudando a aprender mejor. Este es un último ejemplo. En este caso se trataba de maximización de recursos. Mis estudiantes tenían palitos de pasta y un masmelo. Y tenían que hacer la torre más alta, solo con esas dos cosas. Todos estaban compitiendo, había competencia de por medio. Y lo que yo veía en estos ejercicios y en estas dinámicas es que, claro, estaban aprendiendo a través de un juego, pero la estaban pasando bien. Y al final las preguntas que surgían eran mucho más que cuando yo antes hacía este ejercicio y solamente les decía, venga, sentémonos y hablemos de maximización de recursos. Las preguntas eran distintas, la dinámica era distinta, su disposición para el aprendizaje era distinta. Y eso me lleva a esta sensación de que hay un ciclo. Cuando la educación es jerárquica,
y el profesor está acá y nosotros estamos acá y nuestros jefes están acá y nuestros estudiantes, nuestros empleados, otra gente está abajo, la comunicación es difícil. Y si yo me pongo en los zapatos de mis estudiantes por un segundo y digo, esta relación no es jerárquica, esta relación es horizontal, esta relación es un ciclo en donde yo aprendo de ellos, ellos aprenden a través del juego. En la medida en la que yo veo cómo funciona este juego, aprendo cómo hacerlo diferente para la próxima vez. Estamos construyendo un sistema de aprendizaje mucho más certero, mucho más integral, mucho más coherente con el tipo de personas que queremos sacar al mundo en el futuro. Estamos construyendo unas personas con un pensamiento que no solo se basa en las expectativas tradicionales de lo que es ser un estudiante o es ser un profesional. Estamos sacando personas que pueden divertirse y pueden interpretar la vida de una manera distinta. Y suena muy fácil decirlo, suena muy grande, suena algo como ¿de qué me está hablando? Pero los resultados y lo que yo he visto, y no solo lo que yo he visto, lo que han visto todas estas instituciones, nos muestra que jugar es cosa seria.